Una sucesión de eventos que retarían toda clarificación lógica se desarrolló en el rancho conocido como Las Esperanzas, situado a 15 kilómetros del pueblo de Santa Isabel, en los páramos desolados que se extienden al norte de la ciudad de Chihuahua, durante el otoño de 1852. El caso concierne a las familias Gutiérrez y Castañeda, dos de las más influyentes de la región, cuyas existencias se cruzaron trágicamente en aquel invierno que muchísimos recordarían como el más helado en décadas. Alonso Gutiérrez, un hombre de 43 años de edad, su hogar estaba basado en un terreno que había heredado de su padre fallecido, quien fue un veterano de las guerras por la independencia. En el corazón del desierto chihuahuense, una casa edificada con adobe y piedra volcánica de las canteras cercanas se alzaba solitaria, rodeada solamente por nopales y mequites torcidos que se extendían hasta donde llegaba la vista. Cuando los vientos del norte chocaban contra las paredes de la casa, producían un silbido inconfundible, un ruido del que los habitantes locales sabían bien, pero siempre provocaba un sentimiento de inquietud en los visitantes. La casa tenía una configuración que se asemejaba a la arquitectura rural de aquel periodo, con un patio central rectangular y habitaciones a su alrededor que se conectaban entre sí por medio de puertas de madera maciza. Las ventanas eran pequeñas para conservar el calor en las noches heladas del invierno chihuahuense, cuando el termómetro podía bajar de 0 grados. En la parte trasera de la propiedad se halló un pozo de agua cavado a una profundidad importante para llegar hasta el manto freático que fluía por debajo del lecho rocoso del desierto. Lonzo había casado con Esperanza Morales, una mujer de 28 años que provenía de la ciudad de Chihuahua y era hija de un vendedor de telas que había conseguido una gran riqueza durante el periodo colonial, 3 años antes. Las familias habían concertado el matrimonio, de acuerdo con los usos de la época. Sin embargo, quienes los conocían decían que entre ellos había surgido un cariño auténtico. Esperanza tuvo 2 hijos, María de la Luz, que tenía 2 años, y José Refugio, quien solo tenía 8 meses cuando ocurrieron los sucesos que aquí se narran. Las costumbres familiares en el rancho. Las esperanzas se mantenían de acuerdo con las pautas fijadas por las generaciones de rancheros del norte mexicano. Las jornadas se iniciaban antes de que saliera el sol, cuando Alonso iba a inspeccionar el ganado que pastaba en las tierras vecinas. La propiedad tenía alrededor de 200 animales, un rebaño más pequeño de cabras y ganado bovino, animales que fueron escogidos especialmente por su capacidad para resistir las condiciones áridas de la zona. Esperanza se encargaba de las tareas del hogar, de la preparación de la comida, del cuidado infantil y de mantener la casa ordenada durante las mañanas, mientras su esposo estaba trabajando en el campo. Los parientes más próximos, los Hernández, residían a 8 kilómetros al este en una propiedad parecida, aunque de menor tamaño. La comunicación entre las familias se restringía a encuentros esporádicos durante las visitas quincenales al pueblo de Santa Isabel, que se llevaban a cabo para comprar víveres y participar en los servicios religiosos de la parroquia local. De acuerdo a los archivos parroquiales de la época, Alonso y Esperanza tenían una actitud reservada durante estas reuniones, según lo describieron sus demás feligreses. Pero amable. La geografía aislada de la región había formado un sentido específico de autosuficiencia e independencia en sus pobladores. Las familias que decidían asentarse en estos parajes desolados lo hacían sabiendo que, para subsistir, se verían obligadas a depender sobre todo de sus propios recursos. Los inviernos eran particularmente difíciles, no únicamente a causa del frío extremo,
sino también debido a la falta de comunicación con el exterior. Durante las nevadas, las carreteras se volvían intransitables, y era habitual que las familias quedaran totalmente aisladas durante semanas. En el rancho Las Esperanzas, en particular, esta sensación de soledad se agravaba debido a las particularidades del terreno. La propiedad estaba ubicada en un hondo natural, circundada por lomas de roca que formaban una suerte de anfiteatro natural. Esta disposición de la topografía amplificaba algunos sonidos y silenciaba otros por completo. Los habitantes locales se habían percatado de que las voces humanas y los ruidos cotidianos parecían quedar atrapados en este espacio, produciendo ecos raros que podían oírse mucho después de que su fuente original hubiera cesado. Las rutinas familiares del rancho empezaron a evidenciar las primeras señales de transformación en septiembre de 1852. Conforme a los apuntes hallados en el diario personal de Esperanza Gutiérrez, que se encontró años después mientras se renovaba la vivienda, su marido había empezado a presentar signos de lo que ella describía como una preocupación permanente. Las entradas del diario, redactadas con una caligrafía esmerada, pero que mostraba signos de nerviosismo cada vez más notables, describían cómo Alonso había empezado a despertarse en la madrugada para inspeccionar las cerraduras de las ventanas y puertas. Los arrieros que pasaban por la vía principal de Santa Isabel fueron los primeros en informar que algo extraño estaba sucediendo en el rancho Las Esperanzas. Estos hombres, habituados a recorrer los lugares más apartados del territorio chihuahuense, empezaron a notificar que durante horas poco comunes se observaba humo saliendo de la chimenea de la casa Gutiérrez. De manera tradicional, las familias que viven en el campo, a causa de los altos grados de temperatura que se daban en el día durante los meses de verano y principios del otoño, así como por la razón económica del combustible, encendían el fuego únicamente al caer la tarde, y solo durante las horas iniciales de la mañana. No obstante, los viajeros informaron que vieron columnas de humo ascendiendo desde la propiedad a lo largo de las horas más cálidas del día, lo que resultaba raro e incomprensible. Algunos de estos testigos incluso se detuvieron en el rancho para prestar ayuda, creyendo que podría tener que lidiar con una emergencia de algún tipo, pero siempre hallaban a la familia en un estado aparentemente normal. Alonso les decía que había tomado la determinación de anticipar algunos trabajos de herrería que necesitaban mantener la fragua encendida durante largos períodos. La explicación parecía plausible a simple vista, pues en uno de los cuartos traseros de la vivienda había una fragua pequeña, donde Alonso reparaba herramientas y herraduras para sí mismo y, de vez en cuando, para los vecinos. Sin embargo, aquellos que conocían notaron que las herramientas que Alonso decía estar fabricando nunca aparecían en su inventario, y tampoco se notaban mejoras significativas en el estado del equipo agrícola de la propiedad. Simultáneamente a estos acontecimientos, empezaron a difundirse en el pueblo de Santa Isabel ciertos rumores vinculados con las modificaciones en la conducta de la familia Gutiérrez en sus visitas semanales. El padre Miguel Sandoval, que había sido párroco de la iglesia local durante 15 años, registró en sus registros personales que Esperanza había empezado a pedir confesiones privadas con una regularidad poco común. Conforme a las notas del clérigo, la mujer exhibía indicios de una angustia intensa en estas sesiones. Sin embargo, se rehusaba reiteradamente a desvelar los motivos concretos de su sufrimiento. Las observaciones que hizo el padre Sandoval acerca de Esperanza, las cuales se anotaron en un cuaderno que permaneció en el archivo parroquial hasta 1920, cuando fue trasladado a los archivos diocesanos,
la caracterizaban como una mujer, que había disminuido significativamente su peso corporal en unas pocas semanas. Sus manos temblaban de manera notoria mientras rezaba, y en varias oportunidades se había ido de la iglesia de forma repentina en medio de la misa, llevándose a sus 2 hijos pequeños con él. Los feligreses, que acudían frecuentemente a los oficios de la iglesia, empezaron a observar que los niños Gutiérrez mostraban señales de cansancio poco habitual para su edad. María de la Luz, quien había sido caracterizada antes como una pequeña curiosa y vivaz, ahora se mantenía callada y siempre al lado de las faldas de su mamá. José Refugio, el infante de la familia, lloraba con una regularidad y una fuerza que alteraban el adecuado desarrollo de las ceremonias religiosas. Esperanza tuvo que irse en varias oportunidades al atrio de la iglesia para tranquilizar al niño, pero sus intentos no parecían tener éxito. A medida que las conversaciones con otras mujeres del pueblo se llevaban a cabo después de los servicios dominicales, Esperanza empezó a aludir de forma indirecta a problemas en el hogar. Hablaba de ruidos por la noche que perturbaban el sueño familiar, aunque al principio pensaba que estos sonidos eran provocados por animales salvajes que se aproximaban a la propiedad durante la noche. La explicación era plausible, pues en esa región había coyotes y zorros, e incluso pumas de vez en cuando, los cuales bajaban de las montañas cercanas buscando agua y comida. No obstante, las descripciones que hacía Esperanza acerca de estos ruidos no se correspondían con los patrones de conductas comunes de la fauna local. Se refería a ruidos rítmicos que se asemejaban a pasos de personas y que, según parecía, provenían del interior de la vivienda durante las horas más calladas de la madrugada. Además, señalaba ruidos de crujidos constantes en las vigas del techo, como si alguien anduviera sobre la estructura de madera. Sin embargo, las revisiones que Alonso efectuó durante el día no mostraron indicios de intrusos ni de animales que hubieran conseguido entrar en el interior del tejado. Las mujeres de la localidad, al principio, brindaron explicaciones racionales para estos sucesos, ya que estaban acostumbradas a los retos de la vida en el desierto. Las fluctuaciones de temperatura entre el día y la noche podían provocar que la madera se expandiera y contrajera, lo cual generaba ruidos parecidos a pasos. Los vientos intensos, que son especialmente comunes en otoño, podrían provocar corrientes de aire dentro de la vivienda que causaran ruidos sin explicación. Hasta propusieron que la presencia de roedores en el espacio o en las paredes, la causa de los ruidos que tanto incomodaban el descanso familiar, podrían ser las vigas y el techo. No obstante, a medida que las semanas transcurrieron, la credibilidad de las explicaciones tradicionales empezó a decaer debido a la insistencia y al detalle con el que Esperanza narraba los sucesos nocturnos. Se refería a sucesiones particulares de sonidos que se repetían entre las 2 y las 3 de la mañana, más o menos a la misma hora cada noche. También relataba las variaciones de temperatura en determinados cuartos de la casa, específicamente en la habitación donde dormían los niños, que se tornaba mucho más fría que las demás partes de la casa sin ninguna razón aparente. Hacia finales de octubre de 1852, la situación en el rancho Las Esperanzas había evolucionado a un punto que sobrepasaba las explicaciones racionales que al principio habían complacido a los miembros de la comunidad. Los acontecimientos que ocurrieron en las primeras semanas de noviembre cambiarían de manera definitiva la visión que los residentes de la región tenían sobre los límites de lo posible y lo que puede explicarse dentro del contexto de su experiencia diaria. Durante la noche del 3 de noviembre se registró el primer incidente documentado formalmente.
De acuerdo con lo que Esperanza le contó al alcalde de Santa Isabel después, el llanto que venía del cuarto de sus hijos la despertó alrededor de las 2:30 de la mañana. Cuando fue a investigar, vio a María de la Luz sentada en su diminuta cama, apuntando hacia un rincón determinado de la habitación y repitiendo una frase que su madre no podía entender del todo, pero que al parecer hacía alusión a la presencia de alguien desconocido. Aunque Esperanza encendió una vela y examinó la habitación con gran detalle, no halló ninguna prueba de que alguien hubiera entrado a la estancia. Con el objetivo de mantener la seguridad, las ventanas se mantenían cerradas y aseguradas con las varas de hierro que Alonso había colocado meses atrás. No había señales de que la puerta de acceso hubiera sido manipulada o forzada, y estaba cerrada desde dentro. No obstante, María de la Luz persistió en manifestar signos de terror durante el resto de la noche. Se negaba a volver a su cama y mantenía que quería seguir al lado de su madre. El acontecimiento ocurrió nuevamente en las noches posteriores, aunque con mínimas variaciones. María de la Luz se despertaba cada vez a una hora parecida, evidenciando señales de haber sido alterada por algo que los adultos no podían notar ni reconocer. La pequeña había cultivado el hábito de apuntar a la misma esquina de la habitación, aunque sus explicaciones de lo que allí observaba eran incoherentes y frecuentemente se contradecían. En ciertos momentos mencionaba a una mujer vestida de negro que la miraba desde las sombras. En otras, describía a un hombre que permanecía inmóvil al lado de la ventana. En un principio, Alonso desestimó estos acontecimientos como el resultado de la imaginación infantil, tal vez intensificados por las tensiones que había notado en la conducta de su esposa durante las semanas anteriores. No obstante, a medida que los episodios se hicieron más frecuentes y detallados, empezó a contemplar la posibilidad de que elementos externos estuvieran afectando el bienestar de su familia. Optó por poner en marcha una serie de medidas extra de seguridad, entre ellas la colocación de cerraduras más resistentes en todas las puertas exteriores y la creación de un rudimentario sistema de alarma basado en latas vacías y cuerdas que alertarían a los miembros familiares si alguien trataba de acceder a la propiedad a lo largo de la noche. No obstante, estas precauciones no parecían tener ningún efecto en los sucesos que seguían interrumpiendo el descanso de la familia. Los ruidos nocturnos se han vuelto más notorios y específicos. Esperanza empezó a anotar en su diario privado no solo con qué frecuencia ocurrían estos sucesos, sino además sus rasgos específicos. Localización dentro de la vivienda, duración, fuerza y secuencias o patrones potencialmente repetidos. Las anotaciones muestran un modelo de comportamiento constante que comenzaba siempre en las primeras horas de la madrugada y se prolongaba hasta cerca de una hora antes del alba. Los ruidos parecían provenir de distintos lugares de la casa y Esperanza consiguió trazar con una precisión considerable la ruta que seguían. Iniciaban en el cuarto principal, se movían hacia la sala común, seguían por el pasillo que daba acceso a las habitaciones de atrás y, por último, se enfocaban en la zona donde estaba la fragua de Alonso. Esta última observación era especialmente preocupante porque la fragua estaba ubicada en un cuarto que permanecía cerrado por las noches y al que solo Alonso podía acceder con una llave que portaba siempre consigo. Las revisiones matutinas de este lugar no mostraban indicios de que alguien hubiera estado trabajando allí durante la noche. Sin embargo, tanto los niños como Esperanza informaban que escuchaban de manera constante ruidos metálicos y golpes rítmicos que venían de esa dirección durante las primeras horas de la mañana.
Durante la segunda semana de noviembre, Alonso empezó a experimentar directamente los fenómenos que hasta entonces solo había visto por medio de las narraciones de su esposa y el comportamiento de sus hijos. La situación se volvió más compleja. La noche del 11 de noviembre, un frío intenso que parecía concentrarse en su lado de la cama conyugal lo despertó. La temperatura del resto del cuarto seguía siendo normal, pero la zona en donde él dormía se había enfriado considerablemente, como si una ráfaga de aire gélido estuviera enfocada únicamente sobre su cuerpo. Cuando Alonso se unió para investigar las posibles causas de este fenómeno, escuchó un ruido que luego describió como parecido al arrastre de objetos pesados sobre el suelo de madera de la sala contigua. El sonido tenía una calidad específica que lo hacía distinto de los ruidos naturales que podían generarlos. Los animales o cómo el viento afecta la estructura de la vivienda. Se asemejaba a un patrón repetido y deliberado, como si alguien estuviera reubicando muebles o cajas de un sitio a otro, siguiendo una estrategia concreta. Alonso cogió una linterna de aceite y se fue a averiguar el origen de estos ruidos. Cuando abrió la puerta del cuarto matrimonial, se dio cuenta de que el pasillo central de la casa estaba más oscuro de lo que solía estar. Aunque la luna llena de aquella noche debería haber. La luz de su linterna parecía tener un alcance más reducido de lo habitual, como si la oscuridad del lugar tuviera una calidad específica que absorbiera la iluminación artificial, a pesar de que había suficiente luz natural proveniente de las ventanas. Alonso se dio cuenta, mientras iba avanzando por el pasillo hacia la fuente de los ruidos, de que sus pasos generaban un eco inusual, más duradero y resonante que el que había percibido en sus anteriores caminatas nocturnas. El sonido de sus pasos parecía expandirse y regresar desde direcciones diversas, dando la impresión de que varias personas andaban por la casa a la vez. Este efecto era tan notorio que en varias ocasiones se detuvo totalmente para confirmar que estaba realmente solo en el pasillo. Alonso halló la habitación totalmente desocupada y en las mismas condiciones que la había dejado antes de irse a dormir, cuando llegó al área donde suponía que se generaban los ruidos de arrastre. Los muebles seguían ubicados en sus lugares, comunes, y no existía prueba física de que algún objeto hubiera sido manipulado o movido. No obstante, el ruido de arrastre seguía ocurriendo, pero ahora parecía provenir del lado contrario de la casa, como si la fuente del estruendo se hubiera movido durante el tiempo que le llevó llegar a esa posición. Este suceso cambió la concepción que Alonso tenía de los sucesos que estaban impactando a su familia. Ya no podía achacar los acontecimientos solo a las fantasías de su hija mayor cuando era pequeña o a la imaginación exaltada de su esposa. Estaba enfrentando directamente una cadena de sucesos que ponían a prueba su entendimiento sobre las leyes de la naturaleza y sobre las posibles explicaciones racionales que había tenido en cuenta hasta entonces. En los días siguientes, Alonso instauró un horario de vigilancia para poder estar despierto y alerta durante las horas en las que generalmente ocurrían los sucesos inexplicables. Además, empezó a hacer revisiones detalladas de toda la propiedad durante el día, con el objetivo de hallar pruebas físicas que pudieran dar cuenta de los ruidos y las percepciones que su familia vivía en las noches. Estas indagaciones sacaron a la luz ciertos aspectos perturbadores que antes habían pasado desapercibidos. Primero, identificó que algunas zonas del suelo de madera exhibían patrones de desgaste que no coincidían con los patrones de tráfico regulares de la familia. En concreto, había señales de fricción en el pasillo que parecían mostrar la circulación recurrente de objetos pesados.
aunque la familia no había movido muebles o equipos en esa zona durante los últimos meses. Además, descubrió que algunas de las tablas del suelo hacían sonidos distintos cuando las pisaba durante sus inspecciones diurnas, en comparación con los ruidos que recordaba de sus paseos nocturnos anteriores. Algunas partes del suelo parecían haber adquirido un sonido más vacío, como si el área bajo las tablas hubiese experimentado algún tipo de cambio. Esto lo llevó a pensar en la posibilidad de que hubiera alguna clase de espacio escondido o cavidad bajo la casa que no se había contemplado durante la construcción inicial. Para comprobar esta hipótesis, Alonso optó por llevar a cabo una excavación exploratoria en la zona donde había observado las variaciones más acentuadas en la resonancia del suelo. Al llevar a cabo la excavación que él mismo realizó, para no incluir a terceros en lo que pensaba que era un asunto privado de familia, encontró, efectivamente, una cavidad natural en el terreno rocoso que se extendía bajo un área considerable de la casa. Esta cavidad, que aparentaba haberse creado debido a la erosión del agua subterránea durante décadas o quizás siglos, y que medía alrededor de 3 metros de largo por 2 metros de ancho, contaba con una profundidad cambiante entre 1 y 2 metros. El espacio tenía tierra y rocas sueltas en parte, pero aún así mantenía suficiente volumen vacío para funcionar como una cámara de resonancia que podría modificar y aumentar el sonido creado dentro de la casa. El hallazgo de esta cavidad brindó una explicación parcial para ciertos fenómenos acústicos que la familia había estado experimentando. La sensación de que los ruidos, la multiplicación de sonidos y los ecos prolongados podrían ser efectos de la reflexión y la resonancia de las ondas sonoras en este espacio subterráneo si se movieran de un lugar a otro. No obstante, esta explicación no incluía elementos como la organización temporal de los eventos nocturnos, las experiencias visuales de María de la Luz, ni los cambios en la temperatura. Alonso optó por sellar la cavidad con tierra compactada y piedras, con la esperanza de que esto borraría, como mínimo, los efectos acústicos que habían estado causando molestias. El reposo de la familia. Trabajó durante varios días, en los que mantuvo en secreto el descubrimiento y las tareas de reparación, incluso para Esperanza. Su objetivo era solucionar el problema de forma definitiva antes de preocupar a su esposa sin necesidad con conjeturas acerca de las posibles razones de los sucesos que habían estado viviendo. Alonso aguardó con ansia los resultados de su intervención, después de haber terminado el sellado de la cavidad subterránea. Las siguientes noches. Al principio, parecía que sus esfuerzos habían sido exitosos. Se redujeron de manera significativa las multiplicaciones y los ecos de los sonidos, así como la intensidad y la frecuencia de los ruidos de arrastre que había estado oyendo. No obstante, tras cerca de una semana de calma relativa, empezaron a aparecer nuevas clases de fenómenos que eran incluso más inquietantes que los sucesos anteriores. El comportamiento de los animales cambió de manera más notable. Domésticos que la familia conservaba en su propiedad. Los caballos, que antes habían exhibido un comportamiento calmado y predecible, empezaron a mostrar señales de agitación extrema durante la noche. Sin razón aparente, se encabritaban, relinchaban de manera intensa y prolongada, y muchas veces consiguieron romper las cuerdas que los mantenían atados para alejarse de los establos e ir a las áreas más apartadas de la propiedad. Las gallinas y las cabras exhibieron comportamientos igualmente raros. Las cabras se rehusaban a aproximarse a algunas partes de la propiedad, en particular al área cercana a la vivienda donde Alonso había llevado a cabo el sellado y la excavación de la cavidad.
Las gallinas dejaron de poner huevos con la regularidad de antes y parecían tener una tendencia a reunirse en las esquinas más lejanas del gallinero, como si intentaran huir de alguna clase de peligro que los humanos no podían detectar. Estos cambios en la conducta de los animales brindaron un nuevo enfoque acerca de la naturaleza de los sucesos que estaban impactando la propiedad. Los animales, gracias a sus sentidos más finos y a que sus instintos están menos mediatizados por las expectativas de la razón, parecían estar reaccionando ante estímulos que no podían ser percibidos directamente por los humanos. Sus reacciones indicaban que los sucesos no solo se restringían a la emisión de sonidos o calor, sino que podían incluir también elementos olfativos, vibraciones en frecuencias inaudibles para las personas e incluso campos electromagnéticos naturales que podrían estar siendo modificados por elementos desconocidos. La situación de la finca Las Esperanzas se volvió urgente en la primera semana de diciembre, cuando José Refugio, el infante de la familia, empezó a presentar síntomas de una enfermedad que los saberes médicos del momento no eran capaces de diagnosticar ni curar adecuadamente. El niño mostró episodios de llanto inconsolable que duraban horas, con fiebre intermitente y negándose por completo a comer lo necesario para su desarrollo normal. Esperanza habló con doña Carmen Vázquez, la partera más experimentada de la zona, que había estado presente cuando nació el propio José Refugio y era conocida por su sabiduría en el cuidado de los bebés. Doña Carmen, durante una visita que duró toda la tarde, revisó al niño. Sin embargo, no pudo determinar síntomas concretos que se relacionaran con alguna de las enfermedades infantiles con las que estaba familiarizada tras más de 20 años de atender partos y cuidar niños en la zona. La partera observó que el bebé parecía sufrir episodios de terror que no se ajustaban a los patrones habituales de cólicos o malestar digestivo común en los niños de su edad. En esos episodios, José Refugio mantenía los ojos abiertos y fijos en un punto determinado, como si estuviera mirando algo que le producía un intenso miedo. Doña Carmen describió que su cuerpo se tensaba al igual que lo haría un adulto ante una, mientras sus manos pequeñas se cerraban en puños. Peligro inmediato. El que estos episodios ocurrieran de manera constante a las mismas horas de la madrugada en las que el resto de la familia había estado viviendo los fenómenos inexplicables era aún más inquietante. La coincidencia temporal indicaba un vínculo entre los síntomas del infante y los sucesos que habían alterado la calma de la casa en las semanas anteriores. La señora Carmen sugirió que la familia contemplara la opción de mudarse temporalmente, mudándose a la casa de un pariente en el pueblo hasta que se pudiera determinar la causa de los problemas de salud del niño. Esta sugerencia representaba un dilema importante para Alonso, quien no podía dejar la propiedad en invierno sin comprometer la subsistencia de su ganado y el bienestar económico de su familia. Los animales necesitaban atención constante durante los meses de frío, y si el dueño no estaba presente, podría haber pérdidas que la familia no podía afrontar. Condiciones para la absorción. Asimismo, mover a un bebé enfermo en invierno en Chihuahua, cuando las condiciones climáticas son adversas, suponía riesgos adicionales que podían empeorar su situación en vez de mejorarla. Alonso optó por poner en marcha una solución intermedia que le posibilitaría seguir protegiendo a su familia mientras continuaba con sus obligaciones como ganadero. Edificó una habitación provisional en el establo principal, dotándola de una estufa de leña, muebles simples y lo mínimo para hospedar a Esperanza y a los niños durante la noche. Así, la familia tendría la posibilidad de evitar los sucesos que, al parecer, se concentraban en el interior de la vivienda principal,
y Alonso podría seguir supervisando el bienestar del ganado y llevando a cabo las labores requeridas para mantener la operación de la propiedad. En la segunda semana de diciembre, se llevó a cabo el traslado temporal al establo. Al principio, la estrategia parecía generar resultados favorables. José, María de la Luz, dejó de sufrir los episodios de terror nocturno que habían definido las semanas anteriores, mientras que Refugio mostró una mejora progresiva en su apetito y el tiempo que dormía. Además, Esperanza informó que su descanso había mejorado notablemente y que por primera vez en meses pudo tener períodos de sueño prolongados sin interrupciones. No obstante, esta mejora en las condiciones de vida de la familia tuvo un contrapeso inesperado en la manera de nuevos eventos que empezaron a suceder específicamente en la casa principal, ahora vacía por las noches. Alonso, que seguía haciendo controles nocturnos de la propiedad como parte de sus rutinas de seguridad, empezó a notar luces en las ventanas de la casa que se encendían y apagaban sin que hubiera ninguna persona dentro para manejar las velas o lámparas. Estas luces no obedecían a los patrones aleatorios que podrían preverse en fenómenos naturales como los reflejos de la luna o los efectos de la iluminación exterior. Por el contrario, parecían desplazarse de cuarto en cuarto, siguiendo un orden determinado que se repetía cada noche con escasas alteraciones. El recorrido empezaba siempre en el cuarto matrimonial, seguía al cuarto de los niños y luego a la sala principal, para terminar en la zona de la fragua, donde la luz se mantenía encendida cerca de 1 hora antes de apagarse poco a poco. Alonso optó por investigar estos fenómenos luminosos al entrar a la casa. En el transcurso de uno de estos sucesos, entró a la casa alrededor de las 2 de la madrugada, en un momento en que las luces ya habían empezado su secuencia normal. Iba equipado con una linterna de aceite y manteniendo una actitud de observación minuciosa. Cuando entró, halló que todas las estancias estaban completamente a oscuras, sin ningún indicio de los medios de iluminación que había estado viendo desde afuera. La confusión aumentó cuando Alonso se percató de que, a pesar de hallarse en el interior de la vivienda con su propia fuente de luz, las luces se podían seguir viendo desde las ventanas. Esto indicaba que los fenómenos luminosos no surgían dentro de las habitaciones, sino que se proyectaban por ventanas procedentes de una fuente externa desconocida. Al ponerse al lado de una ventana e intentar identificar la dirección de procedencia de las luces, Alonso descubrió algo que cambiaría para siempre su entendimiento de los sucesos que habían tenido un impacto en su familia. Los destellos no venían de fuera del hogar, sino que parecían surgir exactamente en el lugar donde él había sellado la cavidad subterránea semanas atrás. El sector que antes había sido rellenado con tierra compactada y piedras, ahora emitía un brillo tenue y constante que se filtraba por las grietas del piso de madera, extendiéndose hacia las paredes y techos de los cuartos. La luminosidad de este resplandor fluctuaba de acuerdo con un patrón rítmico que evocaba la respiración humana, como si algo vivo se moviera bajo el suelo de la vivienda. Alonso decidió, a lo largo de los días posteriores, volver a excavar la zona que había sellado. La razón detrás de esta decisión era su deseo de entender con certeza la naturaleza de los fenómenos que habían convertido su casa en un lugar inhóspito. Aún más inquietante, halló en la parte interior de este lugar subterráneo una serie de objetos que no había puesto allí. Huesos humanos, trozos de tela que parecían ser partes de ropa femenina un anillo de oro con las iniciales RC grabadas y épocas anterior. La investigación posterior, llevada a cabo por Alonso de manera reservada con la colaboración del padre Sandoval,
descubrió que las iniciales pertenecían a Rosaura Castañeda, una mujer que había desaparecido enigmáticamente de la zona alrededor de 15 años atrás, durante el período de enfrentamientos armados previo a la llegada de las familias en esa parte del territorio chihuahuense. Al retirar las piedras y la tierra que había puesto con cuidado semanas, previamente averiguó que la cavidad no solo había vuelto a ocupar su espacio original, sino que además se había ampliado considerablemente. Los archivos incompletos de la época indicaban que Rosaura había sido vista por última vez con un hombre que tenía las mismas características físicas que el dueño previo del rancho Las Esperanzas, el padre fallecido de Alonso. Al afrontar esta revelación, Alonso entendió que lo que había atormentado a su familia no eran expresiones sobrenaturales, sino las efectos psicológicos y físicos de residir en un lugar que conservaba secretos inquietantes del pasado. Los ruidos, las luces y las sensaciones que habían vivido se podrían explicar como consecuencia de gases subterráneos, descomposición orgánica y el impacto subconsciente del saber reprimido en relación con sucesos traumáticos vinculados a la propiedad. En enero de 1853, la familia Gutiérrez se estableció en una propiedad cercana a Santa Isabel, después de dejar por completo el rancho Las Esperanzas. Los remanentes fueron hallados en la cavidad y entregados a las autoridades religiosas para que fuesen sepultados de acuerdo con el rito cristiano. Y en los registros municipales, el caso de Rosaura Castañeda se cerró oficialmente. No obstante, los sucesos que tuvieron lugar en el rancho durante ese invierno dejaron una huella imborrable en la memoria colectiva de la zona. Los habitantes locales, hasta la fecha, no pasan por el área donde estaba el rancho Las Esperanzas durante las horas de la noche. Los arrieros que tienen que cruzar esa zona informan de vez en cuando que ven luces misteriosas y oyen ruidos que parecen venir del lugar donde antes estaba la vivienda de los Gutiérrez. Y tal vez en las noches más calladas del invierno de Chihuahua, cuando el viento sopla con especial fuerza entre los nopales y mezquites del desierto, todavía se puede oír el eco de secretos que la tierra se niega a dejar atrás. M.